de tenerte aquí. Y digamos que ya llevábamos varios meses aplazando el seminario, pero bueno, finalmente pues así podemos tener una audiencia mucho más grande, también internacional. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos con este tema, además que cae muy bien, muy relevante para la coyuntura en la que estamos en este momento. Este libro que escribiste con tus coautores Velti y Codagnone, ¿cierto? No sé si está más o menos bien la pronunciación. Ciencia en venta, incertidumbre, intereses y valores en la política pública. Francesco va a tener más o menos entre 50 y 60 minutos para hacer la presentación, pero como dijimos ya por el chat, pueden hacer preguntas a lo largo de la presentación de Francesco, pueden levantar la mano con la opción de levantar la mano, escribirnos la pregunta o si no, les vamos asignando, digamos, un momento, perdón, un orden para que puedan abrir el micrófono y hacer las preguntas y al final vamos a tener 15 a 20 minutos de discusión. Entonces, Francesco, muchas gracias y ahora sí, no sé si se puede decir the floor is yours, pero más o menos, ¿sí o no? The Zoom is yours. Eso. Bueno, no, gracias, gracias a ustedes por el espacio, gracias a todos los que están conectados. Efectivamente, este es un libro que escribimos hace unos años que es todo alrededor de la relación entre evidencia, la relación compleja que hay entre evidencia y política pública. Y un poco lo que queríamos hacerlo es, lo escribimos en italiano, estábamos pensando en sacar una versión en español, luego mil cosas, pero en este momento, efectivamente, por la discusión alrededor del COVID, del tema de los expertos y lo que está pasando en Twitter, obviamente nos dio como mucha como gana también de volver a discutir estos temas. Entonces, pues obviamente comentarios más que bienvenidos. Pero cuando nació, obviamente, pues este libro tiene dos motivaciones fundamentales, ¿ok? La primera motivación, les confieso, es una motivación de carácter personal, no porque, digamos, yo me considere, digamos, Ocampo, que tiene la vida para escribir una autobiografía, pero el tema es que Clifford Geertz decía que el papel del antropólogo es como pasarse constantemente entre el conocimiento cerca de la experiencia, el conocimiento lejos de la experiencia, ¿no? Desde el punto de vista metodológico. Y aquí, un poco, cuando nosotros nos acercamos a este tema, teníamos la necesidad de intentar sistematizar cosas que nos habían pasado en este papel de intentar abordar problemas de política pública para sugerirle a la autoridad que estaba tomando la decisión. Y hay dos cosas que son anecdóticas, obviamente, pero que fueron un poco cuando nació la idea del libro. Y es, la primera anécdota es literalmente que cuando yo estaba trabajando por una organización internacional, que ustedes saben son, digamos, los templos donde se habla de evidence-based policy, ¿no? O sea, de políticas basadas en la evidencia. Nos llegó una comunicación interna de busquen por favor evidencia sobre esta afirmación que sirve, digamos, para un trámite en un cuerpo colegiado que tenemos que hacer. Y claro, yo me puse a reír cuando llegó porque dije, no hay manera que yo te encuentre evidencia de esto porque la evidencia dice exactamente lo opuesto. Entonces empecé por chiste a escribirle a uno de mis coautores, decirle, aquí estamos en policy-based evidence making, ¿ok? O sea, exactamente lo opuesto de evidence-based policy, sino hacer la evidencia a soporte de la política y no al revés. Y cuando fui a ver, en realidad existía una literatura sobre policy-based evidence making, o sea, algo que ya se estaba desarrollando en toda la literatura relacionada sobre el tema de evaluación de las políticas públicas, que obviamente es algo muy multidisciplinar. La segunda anécdota es algo que pasó cuando ya
yo estaba en realidad aquí en Colombia y trabajando en el CID y estábamos en un proyecto digamos, era un proyecto internacional y el que sería el cliente, o sea, la persona, digamos, que estaba comisionando, la entidad que estaba comisionando el estudio, teníamos una relación de cierta manera en frustración recíproca por un tema de comunicación, porque ellos finalmente querían una recomendación puntual, ¿ok? De dime algo que yo le pueda ir a decir a los cuerpos colegiados, que me lo vayan a aceptar, y no me des vuelta, ¿no? Algo como, si saben el chiste famoso que creo que era de Nixon, I want one and economist, o sea, alguien que no diga todo el tiempo on the other end. Y el tema es, mi coautor literalmente me mandó las diapositivas y en esas diapositivas, que obviamente no fueron las que utilizamos, en esas diapositivas me había puesto este poema que le estoy reportando acá, que es un poema de Montale, de Osiris Sepia, que es muy bonito. Y no les voy, obviamente no me voy a intentar traducirle en Montale al español, pero el punto clave dice, no nos preguntes por la fórmula que puede abrirte los mundos, lo único que sabemos es lo que no sabemos y lo que no queremos. ¿Okay? Y es un poco lo que aquí todos somos académicos, es algo que para nosotros es el estándar de cómo se comunica, ¿ok? Pero que es algo con el cual tenemos que lidiar en el momento en que abandonamos el mundo de la academia para intentar hablar con registros diferentes, como puede ser evidentemente hablar con autoridades de políticas públicas, ¿ok? Hay otro elemento de contexto que es importante para entender porque, digamos, cómo nació el libro y es lo que estaba pasando desde el punto de vista político. Esto obviamente es con el contexto externo y es que en ese momento en particular, cuando terminamos y escribimos en realidad buena parte del libro, eran las elecciones en Italia y había un choque entre dos narraciones que en realidad es el mismo choque que hemos encontrado prácticamente en todos los eventos desde el 2016 y es un nivel de polarización muy grande alrededor de narraciones que por un lado lo que hacen es glorificar los nuevos medios diciendo pues finalmente lo que han hecho ha sido bajar los costos de entrada para gente que no pertenece a la élite y poner de cierta manera poner en problemas decisiones o la versión oficial, ¿no? Y entonces, y es cierto, o sea, hay un elemento de verdad en esto, en la capacidad de producción de evidencia también desde las organizaciones comunitarias, desde los movimientos antiélite y todo lo que hemos vivido en los últimos años, pero que al mismo tiempo es una narración que es completamente unidireccional y lo muestra como si esa fuera verdaderamente la producción de la verdad contra el poder. Y al otro lado hay los excesos de esto. En Italia, durante las elecciones, uno de los partidos, digamos, que más había gobernado en los años anteriores, dije, nosotros somos el partido de la ciencia, ¿ok? Y hay muchas veces en este tema del evidence-based policy, también un tema que yo encuentro muy radical y profundamente anticientífico de esta actitud muy exautoritate, o sea, de intentar defender el papel del técnico basado en, digamos, lo que ha conseguido en la vida y no basado, digamos, en una lógica del argumento. Y más allá de todo, lo que nos preocupaba era que ya son narraciones que de cierta manera, diría Hirschman, están en una lógica de argumentación. O sea, ya hay un choque donde evidentemente el diálogo no está llevando a ningún tipo de confrontación real. Y hay este tema también alguien lo llamaría realismo ingenuo, de
siempre decir que descalificar la otra postura, olvidándose de cuáles pueden ser los límites en la postura que están defendiendo entre estas dos narraciones. Y el punto fundamental nuestro es que ninguna de las dos eran narraciones que nos podían satisfacer desde el punto de vista, repito, de lo que hemos estudiado y lo que hemos vivido, digamos, un poco también estando en ese punto. ¿Ok? Entonces, la idea del libro nace básicamente en este contexto, ¿ok? Y si tuviera que resumírselo en una frase, voy a hacer un back and forth a lo largo de esta presentación, y es, yo creo básicamente que el error fundamental de estas dos narraciones es que ambos se ponen desde el punto de vista de la verdad, y noten, yo todo soy menos que posmoderno y el libro no hace una argumentación posmoderna, para nada, ¿ok? Pero el tema fundamental es que la pregunta que es hija de la postura de las dos narraciones en conflicto, la democratización de la ciencia, si queremos llamarla de alguna manera, y la evidence-based policy al otro lado, es que es basada en, pues si conocemos la verdad, deberíamos seguirla, ¿ok? Para mí, esa pregunta es completamente inútil, ¿ok? O no es una pregunta interesante. La pregunta interesante como científico social es, dado que los votantes, los que toman decisiones y los científicos, los técnicos, los expertos, llamámoslos como quieran, son personas que toman decisiones que reflejan sus preferencias, sus creencias y el contexto, ¿no?, de restricciones en el cual están operando. La cosa interesante es saber, en ese mundo, cuál es el sistema de reglas institucionales que sea capaz de, digamos, de aumentar el grado de incorporación de evidencia que nos sirva a la hora de tomar decisión. O sea, dado obviamente un criterio normativo que tendremos que definir, ¿cómo hacemos, sabiendo que todos son individuos que toman decisiones, ¿ok? Afectados por varios elementos, ¿cómo hacemos para mejorar ese funcionamiento entre estos tres polos, los votantes, los decisores y los expertos, de manera tal de que se pueda, obviamente, tomar decisiones que sean mejores desde un criterio, obviamente, que tiene que ser especificado de manera más precisa, ¿ok? Esto es en realidad lo que queremos hacer, que es claramente mover el debate desde una situación donde las dos narraciones no conllevan ningún tipo, yo creo, de diálogo fecundo para mejorar la situación, ¿ok? O sea, son choques de trenes que no llevan básicamente a ningún lado. Ahora, obviamente, pues habría que dar una respuesta a esta pregunta, no es solo hacerse la pregunta. Intentamos dar una respuesta a la pregunta que obviamente no es satisfactoria, entonces me quedo más con la pregunta que con la respuesta, pero esto era un poco el esfuerzo que hemos intentado hacer a través de este libro, o sea, intentar dimensionar un poco cuál es el problema, nosotros creemos, de la relación entre quien produce evidencia y quien toma decisiones en las políticas públicas y para ver verdaderamente cómo podemos construir un sistema institucional que nos sirva, ¿ok? Y no sea sencillamente abramos a las capacidades comunitarias de decirnos cómo están las cosas porque ellos lo viven más de cerca, o escuchamos lo que dice el experto porque el experto es el experto, ¿ok? Que eso obviamente son argumentaciones de carácter tautológica hacia las cuales yo como economista soy obviamente sospechoso porque pues soy muy sospechoso de los agentes y de sus motivaciones siempre, ¿ok? Entonces, esto es un poco, si tuviera que resumirle en una diapositiva el libro. Pero, obviamente voy a meter un poquito más de
de sustancia ahora para que haya más discusión. Y yo creo que para entender lo que nosotros decimos, en vez de una frase, ahora se lo cuento en un pequeño thread, ¿ok? De 3 puntos claves. El primero que hay que entender es el concepto de framing, ¿ok? Framing en inglés tiene, ¿qué es el framing en inglés? Digamos, desde el punto de vista semántico. Es obviamente el marco en el cual incluimos, por ejemplo, un cuadro, ¿ok? Pero el framing es dentro de un proceso penal, ¿ok? Es el tentativo de hacer pasar como culpable a alguien que es inocente, ¿ok? O sea, el framing es al mismo tiempo la presentación de algo, pero es un tentativo, ¿ok? De persuasión. Y nosotros sabemos de la literatura en economía y en psicología prevalentemente, que el framing es clave en afectar cómo las personas toman decisiones, ¿ok? En economía, me imagino que ustedes están familiarizados con toda la literatura, Greter and Plot, Kahneman, Tversky, etcétera, sobre el hecho de que nosotros podemos lograr lo que llamamos preference reversal, o sea, que la gente tome decisiones exactamente opuestas en el mismo contexto si logramos presentar el contexto de una manera diferente, ¿ok? Entonces, la idea del framing es que el framing puede afectar las decisiones que toman las personas en varias situaciones. ¿Por qué es importante para nosotros el concepto de framing? Porque el framing es literalmente en todos los lugares cuando nosotros examinamos de verdad cómo funciona el proceso de la política pública, ¿ok? O sea, la política pública obviamente es un proceso que tiene, como muestro ahí en la figura, tiene un ciclo ascendente que es que las personas tienen que ser elegidas, ¿ok? Y al ser elegidas tienen que conseguir los votos, tienen que relacionarse con todos los mecanismos de representación que son implícitos en lo que en inglés se llama la politics, ¿no? O sea, la política verdadera en el sentido más alto. Y luego está el ciclo descendente, que es el ciclo más propio de las policies, o sea, lo que tiene que ver con, por un lado, las evaluaciones de las políticas y todo lo que es el funcionamiento de los organismos burocráticos que tienen que pasar estas políticas. O sea, lograr que su jefe le dé plata para hacerla, lograr obviamente que esto tenga cierto tipo de prioridad, lograr que esto permita a la unidad donde está, digamos, avanzar y cosas de este tipo. Y el framing y la evidencia dentro de esto son, o sea, literalmente la evidencia es la moneda fundamental que entra en todas estas negociaciones que están tanto por el lado de la politics como por el lado de las policies al otro lado, ¿ok? Y ahí, digamos, desde alguien que obviamente venga de economía, es un poco sorprendente cómo en realidad la narración que está detrás de Evidence-Based Policy, hasta en economía, es un modelo que es esencialmente un modelo normativo igual a positivo, ¿ok? O sea, yo le tengo que decir qué funciona, yo le tengo que decir cuál es la opción mejor y esa será aprobada. Pero eso, ¿por qué debería ser así? Y nosotros sabemos que no es así. No es así porque obviamente sabemos de la teoría de rent-seeking que hay, o de public choice, que hay toda una cuestión de cuáles son los incentivos de las personas que están en los diferentes organismos que intervienen dentro de esta negociación. No es así porque pues, la burocracia no está ahí para resolver sencillamente los problemas. La burocracia, desde las teorías neoweberianas o neoinstitucionalistas hasta obviamente las teorías más organicistas de la burocracia, sabemos que obviamente tienen su propia lógica que responde a tentativas de sobrevivir una vez que son creadas o reglas de funcionamiento, de racionalización dentro de
los que son los objetivos definidos para la misma burocracia, etcétera, etcétera. Y el tercer punto que sabemos es que todos los actores que toman decisiones en realidad son víctimas desde los mismos sesgos cognitivos que afectan obviamente los ciudadanos de a pie. Entonces, estos tres puntos nos llevan a intentar pensar que todos estos procesos de negociación en realidad se van a nutrir de la evidencia o de la información que se produzca para intentar utilizarla dentro de estos procesos de negociación. Y la clave es esta clave del framing, o sea, la clave de cómo presento un problema, ¿ok? Para hacer que las personas sean más, digamos, empujadas hacia adoptar una cierta política, aceptar ciertas decisiones y cosas de este tipo, ¿ok? Y hay un punto que creo que es importante también, y espero, digamos, que esto entre en la discusión, y es nosotros, todos creo, en algún momento nos hemos medido en qué implica la comunicación dentro de nuestra comunidad respecto a la comunicación afuera. Y hemos aprendido que una cosa es escribir un paper, una cosa es escribir un informe para el policymaker, una cosa es escribir un artículo de periódico, ¿ok? Son registros completamente diferentes, son maneras de comunicar que son completamente diferentes y para nosotros siempre es un choque. ¿Por qué? Porque tienes que ir hacia simplificaciones, por ejemplo, necesariamente, porque si no, obviamente las otras personas no estarían entendiendo qué estás diciendo. Y dentro de estos procesos de simplificación ocurren todos estos mecanismos que he llamado antes de evidence-based policy, perdón, policy-based evidence making, ¿ok? Que no es que los expertos se inventen los datos, ¿ok? No es la fabricación de la evidencia. Pero el tema es qué implican estas simplificaciones a través de las cuales necesariamente tengo que pasar, dentro de pasar. Y ahí les muestro algunas, es una tabla sacada precisamente del paper de Strasse y McCartunen que citaba antes, y es cómo funcionan esos mecanismos de selectividad, que pueden ser selectividad normativas por las creencias del mismo investigador o cognitivas por el proceso, por la presión de las deadlines o en general, digamos, la presión del comité del cual soy parte, etcétera, ¿ok? Todos estos fenómenos hacen, obviamente, que sea complejo pasar desde la comunicación en el contexto académico a la comunicación en el contexto de policy o en el contexto de politics. Y esto conlleve a utilizar implícitamente o explícitamente un cierto framing en intentar persuadir las personas hacia una cierta dirección, ¿ok? Y ahí, pues, y se puse referimiento a Hirschman también, porque creo que Hirschman bien había entendido este tema de él, no es normativo igual a positivo, ¿ok? O sea, él obviamente, digamos, en ese libro lo que hace es contesta la visión que decía no podemos leer la historia como si fuera una extensión de derechos, ¿no? Porque siempre hay finalmente un choque una oposición de argumentos retóricos que él consideraba, en realidad, considera tres episodios históricos, pero más o menos son los mismos, los que él llama la perversión, la futilidad y la Jeopardy, mesa en repentaglio en italiano, no sabría cómo traducirlo en español. Pero el tema es que va a haber oposiciones y va a haber un tentativo desde el punto de vista retórico de cambiar esa posición dentro de la política. Y finalmente, como mucha de la literatura de ciencias políticas hace, Baumgarten, Veland, digamos, para Daviter, etcétera,
lo que hacen es interpretar básicamente toda esta cuestión del framing dentro de las decisiones políticas como un tema que es muy parecido al impacto de las retóricas, ¿okay? Dentro de la lógica de la argumentación. ¿Okay? Entonces, el primer punto clave que nosotros hacemos es no podemos concebir normativo igual a positivo. ¿Okay? O sea, en realidad, todo el proceso de la política pública es un proceso que implica negociaciones a varios niveles entre varios organismos y dentro de estos mecanismos es clave cómo estamos presentando los argumentos. Por eso el framing, ¿no? Por eso la posibilidad que siempre ese tipo de comunicación sea una comunicación que por lo menos es ruidosa. Puede que sea distorsionada, pero por lo menos es ruidosa. ¿Ok? Y esto, de cierta manera, yo creo, defiende también el papel del experto, porque si el tema no es sencillamente decirle al político, esto es lo que tienes que hacer, sino que el político responde a su propio interés, pues el experto lo que tiene que hacer también es darle más conocimiento a la opinión pública, ¿ok? O sea, de cierta manera libera un poco el papel del experto respecto sencillamente al que tiene que estar constantemente a contacto con el poder, si bien obviamente a los economistas nos encanta eso. Entonces, esto es el primer punto que intentamos hacer dentro del libro, ¿ok? Ahora, si aceptamos este primer punto, que finalmente va a ser una pelea de framing dentro de todos estos procesos de negociación, lo que tenemos que hacer es ver cuál es la evidencia que se produce, ¿ok? Tanto desde, digamos, autónomamente desde los comités, el conocimiento comunitario, los expertos que las comunidades mandan al frente, digamos, para dialogar defendiendo los intereses populares, ¿ok? Contra la élite, si aceptamos esta narración. Tanto el típico experto que trabaja, obviamente, para los organismos, aquí en Colombia, digamos, el DNP o los ministerios o las alcaldías, etc. Entonces, en esto, para ambos casos, el conocimiento que se produce es un conocimiento que alimenta estos framing y lo que tenemos que hacer es ver qué tanto ruidoso o qué tanta posibilidad tenemos que este conocimiento sea distorsionado. ¿Ok? Y aquí viene la segunda parte fundamental del libro, donde nosotros lo que decimos es, hay tres dimensiones claves que tenemos que tener en consideración. ¿Ok? Hay tres dimensiones claves que tenemos que tener en consideración. Una dimensión es la dimensión de la incertidumbre epistémica. ¿Ok? Y obviamente, pues esto no es un libro de epistemología, pero, y digamos, hay mucha literatura sobre esto, ¿no? En contra de qué tanto hay un exceso en confiar en la evidencia en la toma de decisiones. Entonces, no queríamos, de cierta manera, ser muy innovadores en este caso, porque pues, es el debate más desarrollado, el tema de la incertidumbre epistémica relacionada a la producción del conocimiento científico. Pero queríamos, de cierta manera, subrayar algunos puntos, y es, claro, obviamente a todo el mundo nos molesta escuchar físico impuro en Twitter, pero esto no quiere decir que tengamos que olvidarnos todo lo que hemos aprendido de epistemología desde los años 20 hacia hoy, ¿no? O sea, sabemos que el proyecto de tener, digamos, el mismo grado de robustez lógico en las afirmaciones basadas en la experiencia es algo que fracasó, que no puede ser obviamente retomado. Sabemos por cómo funciona la ciencia moderna. Y repito, yo en la vida, digamos, normalmente hago experimentos y es el criterio de validación que nosotros aceptamos es un criterio de validación que es intersubjetivo, o sea, la replicabilidad finalmente es eso, ¿no? Entonces, sabemos, somos conscientes de cuáles son las limitaciones y no podemos olvidarnos
de estas limitaciones, sencillamente porque Twitter le ha dado la palabra a gente que, digamos, tal vez sería mejor que estudiara un poquito más antes de seguir hablando, ¿ok? Entonces, y repito, aquí es también donde obviamente uno entra en dificultad y yo entiendo la dificultad porque yo mismo me callo muchas veces estas cosas porque uno no quiere pasar, digamos, ni quiere hacer un argumento de negar la verdad, ¿ok? Porque, repito, no esto. Y porque, pues, como decía Pilke, pues, si finalmente vas a renunciar a la prerrogativa metodológica del científico, alguien lo va a hacer para ti, ¿ok? O sea, alguien se va a dar ese papel de hablar desde la verdad y yo creo que con todo lo malo que podamos tener, hay algo en defender en el método científico, pero eso no nos tiene que hacer olvidar de que los límites de incertidumbre epistémica existen. Entonces, dependiendo del grado mayor o menor de incertidumbre epistémica, obviamente, y eso es específico del tema de política pública que estamos abordando, podemos esperarnos más o menos evidencia ruidosa o más o menos comunicación científica ruidosa, digamos, sobre el tema. El segundo punto es el tema de los intereses, ¿ok? Y ahí obviamente puse el azúcar porque en esa época era cuando salió el escándalo de Project 226, que algunos de ustedes seguramente conocerán. Es un trabajo de Kearns et otro que salió en JAMA que mostraba básicamente cómo la industria del azúcar había sistemáticamente manipulado la investigación en salud pública sobre el tema de cuáles eran las causas de las enfermedades cardiovasculares que obviamente en Estados Unidos se estaban volviendo un problema muy grande. Y el azúcar, ¿qué hizo? El azúcar entendió que esa situación era una oportunidad de un riesgo porque si alguien le daba la culpa al azúcar, pues obviamente iban a tener problemas. Una oportunidad porque pues, si le daban la culpa a los otros, había un espacio en términos del contenido calórico que se podía llenar, que era un espacio de mercado para el azúcar. Entonces lo que pasó fue obviamente que la Sugar Research Foundation, creo que se llamaba, que era la lobby, básicamente lo que hizo fue financiar proyectos de este Project 226 en la Medical School de Harvard. O sea, no estamos hablando obviamente de que me pagaron a mí, sino, digamos, estudios de alto nivel que sirvieron para consolidar la opinión prevalente que la causa de las enfermedades cardiovasculares eran obviamente las grasas, en particular las grasas saturadas. ¿Por qué es importante? La manera en que nosotros interpretamos este riesgo de interés es algo muy parecido al punto de vista de Olson, que es qué tanto sobre un tema tenemos intereses concentrados o intereses difundidos. En el marco de los intereses concentrados se genera una demanda de evidencia, ¿ok? Y aquí yo les recomiendo, para los que se interesan en estos temas, leer los dos libros de Druthmann y de Lawrence, que básicamente hacen una reconstrucción de cómo funciona el lobbying en Washington y alrededor de la Comisión Europea, ¿ok? Y cómo los expertos se han vuelto la moneda fundamental para tener acceso dentro de estos mecanismos, ¿ok? O sea, hay una demanda de evidencia que ha llevado a una serie de episodios que obviamente nosotros dentro de un capítulo contamos. Esta es la parte un poquito más anecdótica también, pero que son casos que ustedes seguramente conocen y son relacionados con el papel de los economistas antes de la crisis financiera del 2008, ¿no? El caso de Mishkin, que escribe el informe la estabilidad financiera de la Islandia, luego 6 meses después la Islandia se cae y completamente, y él
rápidamente modifica el título del informe en su hoja de vida escribiendo la inestabilidad financiera de Islandia. ¿Okay? Ahora, con intereses más difundidos, lo que se puede generar es igual, obviamente, la capacidad de poner un tema en la opinión pública y eventualmente producir evidencia mala sobre ese tema. Y es lo que, digamos, en la literatura de psicología se llaman las cadenas de disponibilidad, o sea, la availability cascade, que son esos fenómenos por los cuales, digamos, de manera autónoma, ciertos temas pueden llevar a ser en el centro del debate público, ¿no? El paro, finalmente, pues, si quieren, es un caso como ese. O por lo menos, digamos, se podría interpretar como un caso como ese. El tercer eje que a nosotros nos interesa para entender qué tanto la evidencia que se produce desde, llamámoslos desde los ciudadanos o desde los expertos, puede ser ruidosa, es el tema de los valores, ¿ok? ¿Qué es el tema de los valores? Creo que acá, digamos, la mejor representación que yo represento es, que pongo en esa figura ahí, es la distinción que hace Pilke sobre la que llama la política del tornado y la política del aborto, ¿ok? Y es eso, o sea, imagínense la situación, el clásico pueblito en la Bible Belt en Estados Unidos de 100 familias, ¿ok? Con todos con el fusil en la mano. Y en ese pueblito llega una amenaza de un tornado, ¿ok? Entonces, si llega la amenaza del tornado, el tema fundamental es, todo el mundo está de acuerdo que el objetivo es salvarse, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen? Pues le preguntan a un experto qué tenemos que hacer y el experto le dice, mira, esos clavos te podrían matar, entonces métete así. Y la gente escucha la evidencia empírica en ese caso, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay conflicto de valor detrás y la evidencia es la manera que la gente reconoce como la clave para tomar decisiones. Ahora, imagínese la misma comunidad que tuviera que decidir, hacemos algo si permitimos o no permitimos el aborto en esta comunidad, ¿ok? Y ahí ya se van a imaginar que el tema de la evidencia empírica ya no es, digamos, algo cuyo valor todo el mundo va a reconocer. ¿Por qué? Porque vamos a tener obviamente posiciones que intentan utilizar la evidencia dentro de un marco que es un marco consecuencialista, ¿no? Los argumentos, por ejemplo, claro, pues el aborto igual no lo vas a reducir ni aumentar de ninguna manera, pero por lo menos no te cargues las mujeres, ¿ok? Y al otro lado hay una discusión sobre evidencia que es en un marco que es de carácter deontológico, ¿no? Las discusiones de cuándo exactamente empieza la vida, por ejemplo, ¿ok? Y noten, no porque no sea obviamente interesante, porque yo me pasaría la vida a discutir desde el punto de vista filosófico cuándo empieza la vida, pero nosotros sabemos que esto también es una pelea de framing. O sea, el caso de Estados Unidos de Roe versus Wade es, en algún momento algunos han empezado a decir, queremos una ley explícita que diga a partir de este mes no se puede vetarlo, porque así es más fácil luego, obviamente, extender una ley que ya existe para lograr llegar, digamos, a la abolición completa del aborto en este caso. Entonces, obviamente que hay detrás de estos del tema de los valores. Lo que sabemos desde la psicología cognitiva, que las personas, de cierta manera, tienen ciertos valores que le dan sentido de reconocimiento, sentido de identidad social y procesan la información relacionada con estas creencias de una manera diferente y se puede generar el fenómeno muy conocido, estudiado obviamente, del confirmation bias, o sea, del sesgo de confirmación. O sea, la tendencia por las personas, obviamente, a procesar de manera diferente
la evidencia que va a favor o en contra de su creencia y en particular cuando estas creencias tienen que ver obviamente con el sentido eh, de embeddedness, o sea, el sentido de pertenencia, perdón, de las personas desde un punto de vista social, ¿ok? Aquí, digamos, lo que intentamos hacer en la parte central del libro es precisamente estudiar estos tres temas con muchos ejemplos, ¿ok? Pero la idea es cualquier problema de política pública que nosotros vayamos a ver es un punto en tres coordinadas, ¿ok? ¿Qué tanto tenemos intereses concentrados versus intereses difusos? ¿Qué tanto tenemos incertidumbre epistémica? ¿Qué tanto tenemos potencial de valores en conflicto versus valores compartidos? ¿Ok? Y dentro de cada uno de estos, de los espacios definidos por estos tres ejes, lo que vamos a tener es mayor o menor probabilidad de tener de tener sesgos o de tener ruido en el conocimiento que se produce, digamos, desde las comunidades, por un lado, y desde los expertos por el otro lado. Entonces, es claro que deberíamos ser más sospechosos en lo que dicen los expertos cuando hay intereses en juego que son muy fuertes, ¿ok? Si no le gusta el ejemplo del azúcar, pues podemos, en economía todos conocemos el caso de los Koch brothers y seguramente han leído Democracy in Chains, el libro, y muestra obviamente cómo había un interés ahí en empujar cierto tipo de investigación crítica hacia algunas cosas que eran patrimonio, obviamente, del conocimiento común en Estados Unidos en ese momento, o casos, digamos, más también de framing, como el hecho de que muchas empresas hayan empezado a gastar mucho dinero en Estados Unidos en financiar la low-end economics para los jueces, ¿no? Que no es obviamente porque la low-end economics tenga algo malo, pero obviamente contribuye a dar un framing de eficiencia que era algo que no necesariamente hace parte de la formación del juez, ¿ok? Y que sirve también a entender la lógica que está detrás del funcionamiento económico y de los intereses, obviamente, de los actores dentro de eh, ese funcionamiento económico, ¿ok? Y el tercer punto, que es el punto, digamos, que luego expandimos en el artículo también que les compartí, que es el capítulo 6 del libro en realidad, y es, listo, o sea, esta es la situación, ¿ok? Los framing van a determinar quién gana y quién pierde. Dentro de estos framing está la evidencia, que es lo que contribuye obviamente a construirlo. Sabemos que esa evidencia puede estar más o menos afectada por valores, intereses e incertidumbres, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿hay alguna salida de esto que no sea obviamente negar la verdad o alguna postura radical, digamos, de ese punto? Y nosotros lo que hacemos, seguimos un poco el enfoque de Bischoff and Eggers, que es un capítulo de este libro de Behavioral Foundation, esa es como Biblia de Behavioral Foundation of Public Policy de Shafir, y que básicamente es algo que los economistas siempre hacían, ¿no? Pero vuelvo al tema de normativo igual a positivo, y es, primero pongámonos el problema normativo, o sea, definamos cuál debería ser el criterio para evaluar, ¿ok? Si la relación entre evidencia y política pública. ¿Y cuál es? Pues es el valor de la información, ¿ok? O sea, en qué medida la información nos ayuda a tomar decisiones mejores respecto a si no la tomáramos, si no la tomáramos en consideración, ¿ok? O sea, un criterio normativo muy sencillo que finalmente es el criterio de costo-beneficio sobre el cual yo de verdad quiero hacer una defensa en la época en que obviamente pues todo el mundo a cada pie suspinto defiende el principio ¿cómo se llama? El principio de precaución.
El segundo punto, que es el problema positivo, es, digamos, si no hacemos nada, ¿cómo es la evidencia que producen autónomamente ciudadanos y expertos? ¿Ok? Y lo que decimos es sencillamente estudiar el problema dentro de estas tres coordinadas para ver en cuáles situaciones es más confiable el experto, digamos, el experto, las personas que se postulan como expertos, obviamente defendiendo ciertas posturas. Y bajo qué situaciones, obviamente, el conocimiento que se produce de manera más desde abajo puede ser más confiable. ¿Ok? Y el último problema es lo que llamamos el problema prescriptivo, y es, dado que quisiéramos llegar allá, o sea, quisiéramos tomar decisiones informadas, ¿ok? O sea, mejorar nuestras decisiones gracias al conocimiento que se produce en la sociedad, dado que normalmente no lo hacemos, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues, lo que producimos es ruidoso o es sesgado por el impacto de estos tres factores. Eh, entonces, ¿cuál es el mecanismo institucional que nos ayuda, ¿ok?, a ir desde donde estamos hacia donde quisiéramos ir? Y ese es el análisis prescriptivo, y el análisis prescriptivo hay que hacerlo a partir de soluciones institucionales claramente identificadas, ¿ok? Entonces, nosotros lo que hacemos, miramos obviamente evidence-based policy, que repito, no es decir, si conociéramos la verdad deberíamos escucharla. No, no es eso el punto. El punto es, ¿deberíamos delegar a un experto decirnos qué tenemos que hacer? O sea, ¿cuáles son los riesgos de esto? Esto es evidence-based policy verdaderamente, ¿ok? O sea, ¿estamos seguros que el experto va a producir el conocimiento que a nosotros nos sirve? ¿Ok? Y es reconocer que el experto vive en un subsistema social que se llama ciencia, y obviamente responde a incentivos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por un lado miramos evidence-based policy, por el otro lado miramos esto de que podríamos llamar post-normal science, ¿no? Que es toda esta literatura de democratización de la ciencia, el conocimiento que se produce desde los comités. O sea, pero piensa en el caso de Colombia, ¿no? O sea, el páramo de Santurbán, todos los temas ambientales que hemos vivido en estos años, pues ahí hay una producción de conocimiento desde las comunidades, ¿ok? Que obviamente para algunos es ley, ¿ok? Y el tema es, claro, esos mismos mecanismos que conllevan a ver el punto de vista de las comunidades indígenas o de los páramos, es también el mecanismo que conlleva a la gente de que dice, no te tienes que vacunar porque esto, no sé, creo que la última era el autismo, no sé si hay mejorado, digamos, en la tesis de los Novax, pero son los mismos mecanismos que generan este tipo de producción de conocimiento. Y lo que deberíamos tener claro es que tal vez no es lo mismo el caso de Santurbán o el caso de la vacuna, ¿ok? ¿Por qué? Porque dentro de esas coordenadas que hemos definido son dos problemas diferentes. Son dos problemas donde lo que va a afectar el agente que produce conocimiento, pues son temas diferentes, ¿no? O sea, puede ser en un lado más fuerte el tema de valores o menos, y de incertidumbres o menos, o de intereses o menos. ¿Okay? Pero hay un tema que yo creo que es algo que también quisiera discutir, y es que esos no son los únicos dos arreglos institucionales que podemos considerar. Y nosotros lo que hacemos es mostrar algo muy sencillo, y es, si hay un tema, digamos, un ámbito, perdón, un dominio donde de verdad la clave es descubrir la verdad, es el proceso penal, ¿ok? O sea, en la justicia nosotros tenemos todo un sistema institucional cuyo único objetivo es reconstruir la verdad, ¿ok? ¿Y cómo funciona el proceso penal? Por lo menos proceso penal acusatorio, pero pues es lo que se adopta ahora prácticamente en todo el mundo.
el proceso penal acusatorio no es un sistema institucional donde nosotros le pidamos a alguien, dinos la verdad. Al revés, es un proceso donde reconocemos que hay dos partes que son completamente parciales. Hay dos partes que son completamente en conflicto de interés, ¿ok? ¿Y de dónde sale la verdad ahí? En el reconocer este conflicto y en poner una en contra del otro. Entonces, ¿cuál es la evidencia que se produce dentro del proceso penal? Es una evidencia de parte, pero que por el choque de trenes hace que se preseleccionen los argumentos que no son capaces de sobrevivir dentro del debate público. Entonces, el reconocimiento del conflicto negociado es una situación donde reconocemos y ponemos en contraste, obviamente, reconocemos que la vida es contradictoria, o sea, hay intereses diferentes y hay producciones de conocimiento que necesariamente van a ser sesgados, ¿ok? Pero lo intentamos de poner en conflicto de manera tal de que sea el procedimiento el que permite recuperar la evidencia mejor que pueda llevar a tomar decisiones, ¿ok? Y a nosotros esto nos llamaba la atención, o sea, finalmente decía Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, que finalmente es como, el proceso es como un teatro, ¿no? Donde el protagonista es el acusado. Y eso es cierto, o sea, es un punto, digamos, donde no le estamos pidiendo, y no es el teatro griego, quiero decir, no es el punto donde, digamos, hay ni el Deus ex machina, ni el coro de Esquilo, que es el que representa la visión tradicional, sino es un choque entre posturas diferentes de las cuales tiene que salir esa producción de verdad, ¿ok? Estos son los tres puntos, digamos, a través del libro. Creo que me queda, ¿cuánto me queda? Todavía unos 10 minuticos si quieres, está, Ah, está ok. bien. Listo. No, de pronto voy a terminar algo antes, pero o sea, ¿cómo dialoga este libro con la literatura existente? Ahora, cualquier persona que se haya interesada de los expertos o de la evaluación de política pública, saben que primero, la evaluación de la política pública no nace con lo que hemos hecho los economistas desde la Credibility Revolution, ¿ok? Y de hecho, buena parte de esas técnicas nacen en Reforms as Experiment, o sea, todo el plan campbelliano de los años 60 y de cómo se evaluaban las políticas públicas para poder hacer programación y para que las entidades aprendieran, ¿ok? Por eso Reforms as Experiment, o sea, que era un plan popperiano verdaderamente de utilicemos la sociedad como un laboratorio para que las ciencias de verdad guíen nuestras decisiones. Desde ahí, obviamente, hubo una literatura de varios ciclos que ha reflejado, obviamente, las discusiones epistemológicas en la academia. Entonces, obviamente, tenemos la época del pragmatismo que dice, no, obviamente la lógica de la evidencia es su efectividad dentro del proceso político, ¿no? Y las posturas críticas Foucaultianas, postmoderna, etcétera, no, obviamente, la evaluación tiene que ser una evaluación que incorpore el punto de vista de los grupos de los oprimidos, etcétera. Y obviamente, digamos, repito, el tema más reciente de post-normal science, ¿ok? O sea, de estas posturas que intentan de cierta manera proponer algo que tiene una matriz postmoderna, pero que intenta evaluar verdaderamente de manera positiva el conocimiento que se produce de manera autónoma.
Respeto a este contexto, lo que nosotros hacemos es expandir esta discusión más allá del tema de la incertidumbre epistémica. Yo creo que en Postnormal Science, para ser más, no sé, como respetuoso, ellos intentan hacer una taxonomía donde dicen, cuidado que hay situaciones donde nosotros sabemos y tenemos low stakes, ¿ok? O sea, verdaderamente los puntos involucrados los intereses involucrados son bajos, ¿ok? Y hay situaciones como, no sé, climate change, donde obviamente pues podemos tener high stakes. En ese caso, tal vez, digamos, la incertidumbre epistémica no es alta, pero tenemos high stake. Aquí lo que intentamos hacer es poner las tres piezas, que es valores, intereses y incertidumbre epistémica. ¿Okay? El otro punto que intentamos hacer es dialogar, obviamente, con toda la literatura en ciencias políticas, prevalentemente, que intenta ver cómo los framings son relevantes dentro de la toma de decisión, y la literatura más reciente, obviamente, de la posverdad, de motivated reasoning, ¿cómo se llama? Lo dije antes, del sesgo de confirmación, y que ahora, digamos, estalló con todo el tema de noticias falsas, ¿ok? Y el impacto que las noticias falsas tienen, obviamente, en la toma de decisiones. Y finalmente, pues el punto es, nosotros empezamos de ahí porque pues había que empezar de ahí, que era el discutir sobre evidence-based policy. Lo que hacemos es un poco intentar romper esta lógica de las dos narraciones de evidence-based policy contra democratización de la ciencia, diciendo, pues primero, ninguna de las dos es la solución ideal, ¿ok? Si la miramos desde el punto de vista del arreglo institucional, si la miramos desde el punto de vista de, mira, Pepito Pérez sabe la verdad, deberíamos escucharlo, pues sí, obviamente pues la respuesta es sí, pero pues esa pregunta es banal. ¿Cómo sabemos si Pepito Pérez sabe la verdad o no? ¿Ok? Y no estoy satisfecho con la hoja de vida de Pepito Pérez. O sea, y el tema es poner, digamos, otros arreglos institucionales que reflejen un poco también entender cuál es la dinámica real de la toma de decisión en estos casos. Y ahí es lo que proponemos como, digamos, conflicto negociado, pero, digamos, aquí tal vez se ve mi sesgo de ser, obviamente, un old style socialdemócrata, pero un poco esta lógica de, digamos, de los regímenes contractuales tipo escandinavo, donde en muchos ámbitos se reconocía que había obviamente la necesidad de representación de los intereses, y se tomaban decisiones a través de regular, pero poner en conflicto, digamos, estos puntos de vista diferentes. ¿Ok? Con esto creo que voy a cerrar. Pues esto es básicamente lo que sería la tabla de contenido si fuera en español, ¿ok? La parte donde, si quieren, obviamente, si hay discusión en todo, podríamos entrar. Obviamente todos los capítulos centrales, que son el capítulo sobre evidencia, el capítulo sobre interés y el capítulo sobre valores, son capítulos de muchos ejemplos, ¿ok? O sea, de casos que han pasado, donde efectivamente, como la discusión sobre las vacunas, la discusión sobre el azúcar, etcétera, que obviamente es otro tema que a mí en algún momento me interesó mucho, que era la cuestión de la austeridad expansiva en Europa, ¿no? El caso seguramente conocerán de Reinhard Rogoff, etcétera. Y luego lo que hacemos en el capítulo 5, que es el otro que yo quisiera, si en algún momento tengo otra vida, sacarlo como paper, que lo que hacemos un poco es el análisis de todos los cortocircuitos entre la política pública y la evidencia. Y ahí es donde
lo que intentamos hacer es también un poco hacer una crítica desde Evidence-Based Policy, que no es tanto la crítica política de qué es en la práctica Evidence-Based Policy, cómo funciona, cómo funcionan los expertos, etcétera, sino que cuáles son las dificultades prácticas de estar entre uno y el otro. Entonces, claro, si yo lo veo, digamos, desde el economista experimental acá, yo puedo decir, claro, yo confío mucho más del gold standard, o sea, del RCT o de la evidencia de este tipo, pero el RCT o la evidencia de este tipo es algo que nos conlleva, obviamente, a tener inferencia robusta dentro de un contexto limitado y la política nos pide ir más allá de eso y nosotros la única respuesta que tendríamos verdaderamente es tenemos que hacer más experimentos, ¿ok? Para ver, o necesitamos teoría. O sea, necesitamos teoría para saber si verdaderamente podemos extender esos resultados. Pero hacer teoría quiere decir volver a los economistas de on the one end, on the other end. O sea, obviamente es algo que hay que tener en consideración. El otro tema que obviamente abordamos dentro de esta discusión sobre los cortocircuitos entre evidencia y política pública es el tema del timing, que es importante. O sea, a veces lo que nos pide la política es necesito la evidencia ya. ¿No? Piensen, obviamente, cuando se nombran las mesas para, o ¿cómo se llaman? Los comités, no sé, para la reforma tributaria o para la... Obviamente, en muchas de estas situaciones lo que tenemos son preguntas o nuevas preguntas que se generan y necesitaríamos poder abordarla para darle una respuesta. Eso no es el timing de la política pública. Entonces, lo que tenemos que hacer es lograr cómo empaquetamos lo que ya sabemos de una manera que sirva para contestar las preguntas y las exigencias que tiene en ese momento la política pública. Y pues no es necesario hacer ejemplo porque piensen en este momento bajo el grado de urgencia que tenemos, cuántas embarradas también hicimos, pues, ¿no? O discusiones inútiles o gente que tenía las tapabocas o otros casos, ¿no? O sea, de cómo en realidad hemos tenido que cambiar idea por cosas que reflejaban procesos que estaban en curso en este momento, ¿ok? Y, y obviamente, pues, el otro tema, un poco las críticas que han llegado eh, a Evidence-Based Policy de gente como Hausman, por ejemplo, que dice, hombre, que hace básicamente un argumento de carácter hayekiano diciendo la política pública es complicada como la realidad es complicada. Entonces, nosotros no podemos olvidarnos de todos esos elementos contextuales, ¿ok? De esa variedad, de esa heterogeneidad para lograr tener el gold standard en dar una respuesta. ¿A qué se refiere Hausmann? ¿Qué se refiere obviamente es que yo voy a tener una respuesta robusta desde el punto de vista no sé, del impacto causal, por ejemplo, si estoy bloqueando todo el contexto, pero la riqueza del contexto es también la que permite producir información que sirve a los policymakers a varios niveles para tomar decisión. Entonces, de ahí, digamos, su crítica, que obviamente no es una crítica postmoderna, más una crítica hacia otro tipo de instrumentos o otro tipo de arreglos institucionales, porque Hausmann, algunos de ustedes lo habrán leído seguramente, de hecho hace algo como una defensa del lobbying, ¿no? O sea, como un mecanismo de producción de conocimiento, digamos, desde el punto de vista local, como un poco el argumento que hacía Hayek para el mercado de la producción de conocimiento dentro del mercado. Y ya, digamos, obviamente pues tengo un montón de cosas más, pero creo que este es un buen punto para cortar y obviamente estoy aquí para cualquier pregunta que tenga.
Perfecto, Francesco, pues muchísimas gracias. En honor a la verdad, recuerden que este seminario está patrocinado por YSI, por el Institute of New Economic Thinking. No, ¿cómo es? ¿Cómo es la cosa, Juan? Institute for New Economic INET, Thinking, sí. Sí, New Economic Thinking, sí. Y la Young Scholar exactamente. Initiative, YSI. Y la Young Scholar Initiative, exactamente. Entonces, pues el micrófono está abierto. Si quieren, levanten la mano y nos cuentan a ver quiénes tengan preguntas. No veo a nadie en el chat que me haya... eh, Manuela Fernández levantó la mano. ok, es que yo no veo. Así ya. Y después Cristian Fraser. Listo. Manuela. Creo que tiene el micrófono apagado. Ya. Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes a todos. Francesco, muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 sí. perfecto. Súper. No, pues muy interesante la investigación. Es un tema que a mí personalmente me interesa. Yo no soy economista, soy filósofa, pero trabajo en filosofía de la ciencia y me interesan todos estos temas relacionados con eh, ciencia en el marco de la política pública, pero también ciencia en el marco comercial. Entonces, quizá una primera observación es que, claro, cuando vi el título de Ciencia en Venta, no pensé que estaba como limitado particularmente al caso de la política pública basada en la evidencia y el rol de la ciencia ahí, porque hay todo, como toda una gama de la ciencia en venta en términos de la ciencia que se hace hoy en día como en las empresas, las industrias con fines comerciales, y ahí pues también se dan otra cantidad de problemas epistémicos muy interesantes. Pero no sé si hablaron de eso en el libro. Por lo que fue la presentación, me pareció que está mucho más enfocada al ámbito de la ciencia, la producción de la evidencia para la política pública. Mi pregunta es más que todo aclaratoria y quisiera preguntar un poco más cómo se entiende, o si nos puedes explicar un poco más cómo se entiende la diferencia entre valores e intereses en el libro, porque desde un punto de vista de cómo se maneja en el debate, sobre todo en filosofía de la ciencia, estas dos cosas a veces se entienden como sinónimas y se piensan los valores en términos más bien kuhnianos, como aquellas normas o aquellos intereses, aquellas características que se privilegian. Entonces uno habla de valores como, por ejemplo, tú hablas de valores como, en el caso del aborto, pues claro, se privilegian ciertos valores religiosos, por ejemplo, ciertas cosas a las que se les da importancia en la religión, pero uno puede hablar de los intereses comerciales, por ejemplo, en el mismo sentido, ¿no? Uno puede decir, se le da valor a lo comercial sobre la salud pública, por ejemplo. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco más sobre esa distinción? Y antes de apagar el micrófono, solo quería hacer una sugerencia también, porque como una invitación, porque en todo este tema de los valores hay una amplia literatura en filosofía de la ciencia que se ha desarrollado en los últimos 30 años sobre el debate entre ciencia y valores. Porque yo veo que toda la literatura del libro está muy actualizada, pero la de epistemología de la ciencia está un poco como todavía en Popper y en cosas en Quine, como en mitad del siglo XX. Y los últimos 30 años hay un boom de esta literatura en filosofía de la ciencia en donde justamente se plantean los temas sobre cómo lidiamos con cuando entran los valores a la investigación científica, incluso en el marco de toma de decisiones en la política pública. Entonces ahí todavía creo que hay mucho hilo de dónde cortar que quizás sería interesante para ustedes en su investigación. Gracias. Contesto de una, me imagino. Si quieres. Bueno, el título tal vez un framing. No, o sea, obviamente hay un tema y es, como siempre le habrá pasado a todo el mundo, es que uno escribe las cosas y luego qué carajo de título ponemos a esto, ¿ok? Y yo en particular soy muy sensible a este tema porque cuando yo he hecho el periodista, o sea, he escrito mucho en prensa, y siempre mi pelea constante era con los titulistas, porque en prensa uno no escoge el título, pero pues luego tiene que pelear con el titulista del periódico. Entonces, sí, obviamente el título es también el tentativo de capturar un poco la atención.
cayendo víctima de las cosas que nosotros escribimos en el libro mismo. Pero más allá de eso, obviamente nosotros, yo creo que el punto donde tocamos un poco la literatura que tú dices es cuando tratamos el problema de lo que se llama regulatory science. ¿Qué es regulatory science? El caso es Intergovernmental Panel on Climate Change, que es la situación donde en los comités está obviamente ¿cómo se llama? East Anglia, creo que es, y otras universidades, pero al mismo tiempo hay representaciones de industries and so on. Entonces, ahí hay una situación donde hay cierta contaminación que es diferente, ojo, de lo que nosotros proponemos como negotiated conflict, ¿no? O sea, es una situación donde hay una situación de permeación y osmosis entre representaciones de intereses y producción científica, que creo que es parte de lo que ha generado una respuesta también de rechazo al otro lado a algunas de las cosas que se estaban diciendo. Esto es para decirlo, pero pues claramente aquí es evidencia de política pública, o sea, perdón si no era el seminario que te esperabas. La distinción sobre valores e intereses, pues eso ha sido obviamente, te confieso, uno de los puntos donde nosotros también hemos chocado más, pero no es tan un problema desde mi punto de vista de economista. Pero en el libro obviamente pues, le gastamos algo. ¿Por qué? Porque yo cuando pensaba interés, cuando empezamos a discutir digamos, ¿cómo se dice? Taxonomía, digamos, yo de verdad empecé con Olson. Entonces, mientras que al otro lado me interesaban las preferencias individuales. ¿Por qué? Porque pues, las organizaciones también, obviamente, reflejan lógica de individuos que toman decisiones dentro de las organizaciones. Pero un punto clave que yo creo que es fundamental es que cuando estamos hablando de valores, estamos hablando de verdad de ese tema de social identity, ¿ok? O sea, no es en general, son los valores que tienen que ver con el autorreconocimiento de una persona, porque sobre eso, ¿ok? La literatura que va desde los históricos de TEFL, etcétera, hasta las cosas más recientes con fMRI, que miran, digamos, cómo la gente procesa esa información relacionada con las identidades sociales de las personas. Entonces, hay un tema sobre estas creencias identitarias de las personas que yo creo que vale la pena separarla, ¿ok? La otra razón por la cual la quiero separar es que los intereses producen plata que es demanda de evidencia, ¿ok? No es que eso sea necesariamente malo, digamos, puede ser sesgado en algunas situaciones, pero puede ser el mecanismo que dice Hausmann, pero hay una demanda de evidencia que se genera, ¿ok? O sea, no es que el hecho de que a mí me comisionen un estudio implique que yo sea, digamos, distorsionado o vendido, pero es una dinámica que está pasando y está pasando en el mercado y está pasando en la política pública, pone ciertos problemas, ¿ok? Pero es diferente a lo que puede tener que ver con el hecho de que yo quiera producir conocimiento relacionados con mi identidad social. ¿Por qué? Porque problemas diferentes van a estar en coordenadas diferentes de acuerdo a estas dos dimensiones, ¿ok? Sin embargo, estoy de acuerdo de que, digamos, en el libro intentamos hacerlo. Tal vez, digamos, en el seminario uno tiene que ser un poquito más, digamos, menos preciso. Ahora, sobre epistemología, no hemos pretendido hacer algo extremadamente innovador desde el punto de vista de epistemológico, pero te puedo confesar que no es que me haya parado en Quine. El punto es también de que
estoy seguro de que ustedes están mucho más familiarizados con este tema. Entonces, obviamente, pues lo que discutimos es también las cosas más recientes de Montrusky, Manzi, todos estos temas también de los debates más recientes sobre el tema de la validez, ¿ok? Que en particular, obviamente, para las investigaciones en ciencias sociales, porque pues en ciencias duras en realidad sabemos que este debate no está. Ahora, pero dicho esto, que es un poco reflejo de la presentación, yo creo que, digamos, lo que es innovador, si hay algo innovador del libro, no es seguramente, digamos, cuánto empujamos la frontera desde el punto de vista epistemológico, porque no puedo tener esa pretensión, y porque creo que ahí ya hay mucha discusión. Ahí hay ya mucha discusión. A mí lo que me interesaba precisamente era, más allá de la incertidumbre epistémica, donde hay que volver a subrayar siempre algunos puntos, diciendo, ojo, o sea, no somos el físico impuro, que no me ha hecho nada, pero pues digamos que en estos días estamos hablando de él, pero pues tampoco podemos pensar de que el último siglo y medio no haya pasado, ¿ok? Y ya, esto creo, no sé si te ha gustado, pero pues... Perfecto, gracias Francesco. Tenemos dos personas más en la fila, Cristian y después Camila. Si quieres, Cristian, abrir tu micrófono y poner tu cámara si quieres. Está perfecto, así te vemos. Ok, ya me ve. Gracias Francesco por la presentación, muy interesante. Pues quería como hacer un comentario. Me perdí un poco cuando entraste o retomaste la distinción normativo-positivo. Digamos que como lo entendí yo, creo que podías decirnos un poco más de exactamente cuál es digamos, el rol que juega la distinción normativo-positivo en tu argumento, y especialmente cuando tú atacas esa distinción, porque si, como lo entendí, tú nos dices lo normativo no es igual a lo positivo, y lo dijiste en el contexto del framing. Entonces uno dice, pero ¿qué exactamente eso quiere decir? O sea, ¿quién es el objetivo ahí? ¿Qué autor o qué perspectiva está sugiriendo que las dos cosas, lo normativo y lo positivo, son lo mismo? Si la distinción existe porque se quiere justamente marcar una distinción. Entonces me pregunto exactamente qué es lo que estás negando en realidad. ¿Qué es exactamente eso de que lo normativo no es igual a lo positivo? ¿En qué sentido lo estás negando y contra quién te estás posicionando en la literatura? Y entonces después ahí, justamente en esa distinción, cuando tú hablas de los intereses, la incertidumbre y los valores, entonces, ¿a qué nivel está operando esa crítica? ¿Si al nivel positivo o normativo, o definitivamente tú abandonas el marco normativo y positivo, más bien crees que esas tres dimensiones están en otra forma de ver la ciencia? Sí, ahí como me perdí un poco. Y nuevamente la categoría va a aparecer para mí después en la solución que tú propones, como en el conflicto institucional. Entonces uno se pregunta si, por ejemplo, lo de intereses, incertidumbre y valores solo aplica para lo normativo por lo del framing. ¿Por qué no entonces analíticamente, al menos analíticamente en el argumento, por qué no mantener aparte lo positivo? Si es que tú sostienes de nuevo esa distinción. ¿Por qué entonces decir, vamos, esto del conflicto y la cosa de los jueces entraría dentro de todo digamos, todo el trabajo científico? Si el framing lo que está, si yo entendí bien, lo framing lo que está como afectando es el paso de lo positivo a lo normativo. Entonces, esa duda de lo positivo y lo normativo y cómo, finalmente, cómo entra eso en tu argumento y qué es lo que estás al final del día batallando, finalmente. Ahí me perdí un poco en el argumento y te agradecería si puedes elaborar un poco eso. Sí, ok. Normativo igual positivo, para mí, es lo que está implícitamente detrás de Evidence-Based Policy. ¿Por qué? Porque el lema de Evidence-Based Policy es what works, ¿ok? O sea, lo que está ahí es una inferencia implícita de el objetivo del experto es decirte what works, sobre el cual podríamos discutir si esa debería ser verdaderamente la pregunta, pero what works, y luego el proceso político es el que va a adoptar esa cosa, ¿ok?
el tema que yo quiero hacer es, no funciona así, no funciona así. Y lo que tú le vas a decir, what works, es algo que luego va a ser comido y remestado dentro de esos temas de framing por las tres razones que yo dije. Y es, hombre, o sea, hay rent seeking en la política, hay la lógica de los organismos y hay los sesgos de las personas que están involucradas. Entonces, el tema de no podemos empezar con normativo igual a positivo se refiere a esto, porque eso es implícito en lo que Evidence-Based Policy propone. Y nota, no es algo, digamos, que estemos diciendo nosotros, porque yo creo que finalmente es algo que, si queremos ir atrás, digamos, podríamos encontrar en Hirschman, pero Lane Pritchett, más recientemente, sobre todo el tema de política de educación, básicamente hace esta crítica también, ¿ok? Entonces, puesto eso, lo que yo sencillamente intento hacer es decir, desde el punto de vista normativo, nosotros queremos que la evidencia que se produce nos ayude a tomar mejores decisiones. O sea, que, cuidado, es definido en un término de costos-beneficios de manera estricta. O sea, que la información tenga valor, ¿ok? Que la información tenga valor. Ahora, punto 2 es, que es el elemento positivo, es esa evidencia que se produce es la evidencia de un contexto social, donde los ciudadanos por un lado y los expertos por el otro lado son individuos. O sea, toda la ciencia para mí es ciencia social, para decirlo de otra manera, ¿ok? Eso no la hace menos científica, pero la ciencia es ciencia social. O sea, los expertos están dentro de un sistema de incentivos, ¿ok? De la misma manera que los comités ciudadanos y los expertos que están en los comités ciudadanos están dentro de estos sistemas de incentivos que reflejan sus valores y sus creencias de pertenencia, que reflejan los intereses en juego y que reflejan la incertidumbre epistémica sobre, que hay relacionado con estos temas. Entonces, el tema es, en ese contexto, ¿qué me puedo esperar del conocimiento que se produce sobre ese tema? ¿Okay? Y ahí es donde yo intento conectar los dos puntos desde el costo-beneficio hacia lo que hace normalmente, entre comillas, la sociedad. Y es, digo, tengo que hacer un análisis prescriptivo donde yo, una vez que introduzco Evidence-Based Policy, miro qué me puedo esperar desde el conocimiento que producen los expertos, donde hago, digamos, democratización de la ciencia, qué me espero, y donde hago conflicto negociado, qué me espero, ¿ok? O sea, me acerco o no a una situación donde el conocimiento, digamos, la información tiene valor. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, la crítica de normativo igual a positivo se explica de esa manera, y la manera en que tratamos este problema es rompiendo básicamente en tres puntos. Y sí, y donde la taxonomía interviene es obviamente en toda la parte positiva, porque nos ayuda a entender cómo se produce, y en la parte prescriptiva, porque cuando yo cambio el sistema de incentivos, ¿no? Porque Evidence-Based Policy es darle un sistema de premio y castigo al experto cuando yo le estoy pidiendo una opinión, ¿ok? Entonces, ¿cómo cambia en esa situación, digamos, la información que se produce, si esa información es o menos de valor, ¿ok? Perfecto. Luego, digamos, de pronto al final te digo algo más, porque creo que tú, de todos modos, le estás hundiendo el clavo en un punto donde creo que es algo que falta en el libro, pero pues ahorita de pronto al final te comento algo más. Pero no sé si te contesté, te aclaré la duda.
No, creo que hay más elementos para discutir ahora que veo un poco mejor el punto. O sea, exactamente me surgen nuevas preguntas, pero podemos hablarlo ahora y darle la oportunidad a que más gente... Eso, hable. vamos a leer entonces la pregunta de Camila que la hace por el chat y después si quieren ustedes pueden volver a discutir un ratico sobre ese punto. Entonces Camila nos dice que ella trabaja en desarrollo y quería preguntarle a Francesco si aborda el problema de la evidencia aplicada en aquellas realidades tan diferentes como la de precisamente los países más pobres, donde los supuestos de esa evidencia no aplican para nada. Son realidades ajenas al mundo de los expertos, quizá la razón por la cual muchos practitioners fallan en el impacto de sus políticas de largo plazo. Disculpar la redundancia, dice ella. No, para nada. Mira, y gracias. Yo tengo que confesar una cosa y es que es el crimen supremo y es, yo de pronto soy muy eurocéntrico o muy occidental en este libro y es, cuando nosotros hablamos de policy-based evidence, estamos muy enfocado en what works, y entonces esto nos lleva a hablar básicamente de la Inglaterra de Blair, ¿ok? ¿Por qué? Porque la Inglaterra de Blair tiene algo en particular, y es Blair básicamente gana las elecciones con un discurso donde dice, nosotros, porque obviamente había todo el tema de modernizar la izquierda, entonces dice, nosotros somos una izquierda de ideales, pero no de ideologías, que es obviamente la ruptura con las posturas tradicionales de los laboristas, y dice, what counts is what works, ¿ok? Eso es literalmente lo que él dice. Y la Inglaterra ha sido un poco el ejemplo para lo que ha pasado con muchas organizaciones internacionales. Y ojo, la Inglaterra es también interesante porque es donde se desarrolla el tema de Behavioral Economics for Policy, que es otro grande tema, digamos, del uso de la evidencia en la toma de decisiones, y de ahí se ha ido difundiendo en otros organismos. Pero yo me he dado cuenta de que hay varias maneras de contar esa historia. ¿Por qué? Porque yo podría contar una historia también de que en Estados Unidos, donde nace la primera grande ola, digamos, de interés por los RCTs, y es, tenemos que recortar el welfare y necesitamos evidencia robusta. Y ojo, no, esto no es conspiracy theory, o sea, si leen el handbook de RCT de Banerjee y Duflo, pues hay un paper que muestra exactamente eso. Necesitábamos para la discusión dentro de los organismos colegiados evidencia que fuera robusta para poder ser utilizada en este diálogo, esa negociación que tenía que llevar hacia el recorte de las políticas de apoyo a la vivienda y cosas de este tipo, ¿ok? Pero hay una tercera historia, que es tal vez la historia que es más culpable no contar. Nosotros en realidad la contamos un poco en el capítulo 3, pero no la contamos dentro del marco de la reconstrucción que hacemos de Evidence-Based Policy. Y es todo el tema de RCT for Development, o sea, que ahora ustedes saben, bueno, por lo menos los economistas saben, uno no puede hacer desarrollo si no hace RCT, literalmente, porque hay todo un tema de cómo eso ha guiado básicamente el cambio de régimen de política pública en tema de políticas para el desarrollo. Y ojo, yo creo que el nivel de debate es increíblemente alto, ¿ok? O sea, yo creo que, no sé, me imagino han leído el artículo de Erdem McCloskey, que yo amo, pero cuando critica a Esther Duflo, no me acuerdo en qué periódico, yo creo que eso es una bajeza y yo pienso de verdad de que el debate que hay dentro de Development Economics ahora tenta obviamente de abordar estos problemas de validez externa que tú estás diciendo, que son los debates de ahora. Pero
yo creo que desde la historia del pensamiento, o sea, esta cosa de Thinking Big versus Thinking Small, que es volutamente el libro de Cohen y Easterly sobre estos temas, o sea, cómo ha cambiado el régimen de pensamiento en desarrollo y obviamente cómo se ha reflejado esto en lo que hace el Banco Mundial sobre estos temas. Yo creo que eso es otro brazo para contar la historia de Evidence-Based Policy, pero no lo hacemos mucho. También por lo que, el punto con el cual empecé, y es, nosotros queríamos hacer este esfuerzo también de un poco sistematizar la evidencia anecdótica que teníamos también de nuestra experiencia, en mi caso, digamos, de más chiquita, pero pues mi coautor obviamente tiene mucho más años. Y esa era más una historia, digamos, eurocéntrica, si la quieres. Entonces, me tengo que deconstruir más, se diría hoy, pero sí, digamos, lo que tú dices es cierto y creo que valdría la pena contar esa historia de Evidence-Based Policy, contar las críticas, contar los debates, y hay muchos súper interesantes, como con Deaton, por ejemplo, con, ¿cómo se llama este, el turco? Danny Roderick, etcétera, que creo que es algo interesante, digamos, tanto desde el punto de vista de historia de pensamiento como desde el punto de vista de los que están interesados en políticas públicas. Tenemos dos manos más levantadas, una desde Inglaterra, pero no desde la Inglaterra de Blair, sino desde la de Johnson, y después Julián Andrés también tiene otra pregunta. Y Camila nos está enviando también más información por el chat para todos. Andrés, porfa. Andrés. Aló, hola Francesco, ¿me escuchas bien? Sí, sí, te escucho. Bueno, Hola. muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tengo dos preguntas. La primera es, de algún modo, la manera como tú planteas los actores y las cuestiones en conflicto, pareciera plantearse el conocimiento experto como un conocimiento consensual. Entonces quería preguntarte, de algún modo, si consideraron ejemplos o cómo abordarías la situación donde no hay un consenso entre los expertos o hay diferentes consensos expertos que entran en conflicto. Creo que el caso británico de Johnson en la primera semana del coronavirus es interesante en ese aspecto. Y el segundo es más un asunto de pronto cómo el tipo de problema en cuestión afecta, digamos, como este mapa tridimensional que estás pintando, en el sentido de la capacidad de aquellos actores no expertos, los tomadores de decisiones, los ciudadanos, de alguna manera de comprender la evidencia que provee el experto. Es decir, uno podría pensar que hay problemas que se plantean en un lenguaje lo suficientemente esotérico, de manera tal que el público no comprende la evidencia tal y como se está presentando, que no estoy muy seguro si es el mismo problema de comunicación que tú mencionaste, o uno podría plantearse una situación donde el público no tiene las herramientas, no tiene la capacidad, está aprendiendo, y hay como un rezago en el aprendizaje sobre cierto tipo de problemas. De nuevo, no sé si es el mismo tipo de problema de comunicación que tú planteaste antes. Entonces, como esas dos preguntas, la del consenso experto y la de esta idea de conocimiento esotérico y cómo el público interactúa con los expertos para comprender lo que es evidencia de algún modo y para juzgar lo que es evidencia. Sí, ahora, sobre el primer punto, digamos, desde mi punto de vista, sí, el grado, digamos, el grado de certidumbre que nosotros vamos a atribuir a las proposiciones que derivan de la experiencia depende obviamente de esta posibilidad de consenso intersubjetivos relacionado con la replicabilidad, etcétera. Desde mi punto de vista es que hay muchas situaciones donde el consenso no está, ¿ok? Donde no hay una opinión, o sea, no es que toda la ciencia sea climate change, ¿ok?
Y el punto es precisamente eso, o sea, eso tiene que ver con qué tanto esa dimensión de la incertidumbre del conocimiento, ¿ok?, es relevante en la posibilidad de que quien me esté diciendo lo que tengo que hacer pues, sea algo más o menos robusto o más o menos acertado, ¿ok? Esa es una simplificación, pues tal vez es una simplificación. De hecho, estoy de acuerdo que es una simplificación y es por esa razón que en este momento lo que estamos haciendo es un poquito intentar discutir ciencia en venta para el tema del COVID, ¿ok? Y eso es un poco lo que estamos haciendo con Cristiano en estos días escribiendo, porque hay varios temas del choque entre expertos, ¿ok? Y los potenciales, digamos, las consecuencias en términos de política pública. O sea, más allá de si el tapaboca sirve o no sirve, o si ¿cómo se llama? Inmunidad de rebaño, se dice. El herd immunity, ¿ok? En español, fuera o no fuera una buena decisión. El tema es en qué medida el choque entre expertos puede generar, agilizar o menos la discusión en política pública o generar problemas. Entonces, estoy de acuerdo contigo. La respuesta sencilla es, la tratamos desde el punto de vista de la incertidumbre epistémica, precisamente porque no hay consenso, ¿ok? Pero se podía expandir mucho más y es lo que quisiéramos hacer ahora. Sobre el segundo tema, desde mi punto de vista, sí eso tiene que ver con el tema de la comunicación, ¿ok? Y y aquí también, digamos, yo quisiera abordar este problema ahora, me interesa en el tema de COVID, y creo que en este momento no hay que tratar los individuos. Aquí yo confieso que tengo un sesgo porque en mi vida estudio en realidad cómo la gente reacciona cuando recibe choques, ¿no? Pero yo creo que esto no es el momento para tratar los individuos ni criminalizándolos, ni tratar los individuos como los niños, ¿ok? De manera paternalista. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una comunicación que refleje más de cerca lo que sabemos, lo que no sabemos y las perspectivas hacia dónde vamos, ¿ok? Pero la manera donde yo miraría ese problema es exactamente a través del tema de cómo se comunica, ¿ok? No sé, puede ser parcial desde ese punto de vista, pero sí, esa sería mi respuesta. Julián Andrés bajó la mano, pero Jimena la levantó, o Andrés Álvarez, alguno de los dos, tienen la palabra. Jimena Hurtado levantó la mano, muchas gracias. Pues, Sí, yo me quedo sonando y también siguiendo un poco con lo que estaban preguntando Manuela y Andrés, la pregunta que usted nos hizo o que usted planteó en parte de su presentación, que era como analizar los riesgos de delegar la producción del conocimiento al experto. Y precisamente me parece que esta es una discusión absolutamente pertinente hoy en día, en la situación en la que estamos, porque parecería que realmente no se delega tanto esa producción de hecho. Entonces voy a sacar la anecdótica de Trump hoy diciendo inyecciones de luz solar o lejía. Entonces todos compramos Clorox y no lo inyectamos. Entonces eso hay una cuestión de comunicación ahí que claramente este modelo que a veces podemos tener en la cabeza en la academia de transmisión unilateral de la información, como usted mismo decía, pues no funciona. Entonces la mediación de la comunicación parecería ser muy importante en ese ejercicio de persuasión. Y entonces eso me lleva a mi pregunta específica de esta propuesta que ustedes hacen del conflicto negociado. ¿Cómo se articula exactamente esa propuesta del conflicto negociado con el consenso intersubjetivo, cuando el consenso intersubjetivo incluye a estos tres actores, a los decisores políticos y al público?
¿cómo se compara eso y cómo se diferencia esa idea de conflicto negociado y consenso intersubjetivo con una idea muy, muy vieja del mercado de las ideas? ¿Cuál sería la diferencia? Donde en ese mercado de las ideas, pues, digamos, este ejemplo de Trump podría mostrar que él es un muy buen vendedor de ideas. Eso lo veremos en los próximos días, a ver qué pasa con las intoxicaciones. Entonces, ¿cómo se evalúa en ese caso cuáles son los mejores argumentos? Entonces, yo sé que usted nos dijo desde el principio, no estamos en la pregunta epistemológica, es una pregunta banal, y comparto esa, pero al mismo tiempo viendo lo que nos está pasando, yo desde la academia tengo un temor profundo porque ahora nos dio por volver a ser disque economistas a todos y sacamos notas de macro cada 3 días para intentar opinar e influir en el debate público y todas esas cosas. Y parecería que hay un exceso de evidencia. Y esa evidencia, como decía Andrés, es muy difícil de procesar. Y finalmente terminamos haciendo cherry picking en el debate público de quién dice las cosas que a mí me convienen más. Entonces todo, o sea, lo que estoy haciendo un poco es como mezclando todas estas cosas para llegar a la pregunta esta de nuevo de cómo se articula conflicto negociado, consenso intersubjetivo y mercado de ideas. Gracias. Bueno, es una pregunta que merece otro paper, pero te agradezco mucho por hacérmela. Empiezo o sea, reconozco que habría que expandirla mucho más porque, digamos, obviamente no es una propuesta y un poco la idea de volver al tema de ciencia bendita para COVID es un poco sobre un tema específico, empezar a reflexionar sobre esto, que es un poco las reflexiones que estamos haciendo en este momento. Entonces, no te voy a dar una solución ahora, pero estoy de acuerdo que habría que expandirla más. Ahora, hay un par de puntos que yo creo que son relevantes acá sobre el tema del conflicto negociado. Y yo creo que uno de los puntos claves, y sobre esto siempre voy a insistir, es el tema de la comunicación, ¿ok? Ahora, claro, no podemos, o sea, todos nos hemos reído a pesar de las consecuencias negativas que seguramente veremos de qué pasa con Trump, ¿ok? Pues porque obviamente pues es Estados Unidos de América, no es, digamos, un país cualquiera desde el punto de vista de la influencia. Pero el tema que yo percibo es también que muchas autoridades, ¿ok? Están nuevamente, o sea, si Trump, para decirlo de otra manera, lo que está haciendo ahora es utilizar una narración, que es la narración del punto de vista de la gente de a pie, porque eso es lo que está haciendo, más allá de las tonterías. O sea, estoy de acuerdo que las tonterías van a generar problemas y estoy de acuerdo que es absurdo, pero Trump, ¿qué está haciendo? Está haciendo en este momento poniendo la población en contra de los governors, porque adoptando básicamente un punto de vista que intenta ser el punto de vista de la gente de a pie contra, digamos, ser establishment que está intentando poner cierto punto de vista. Pero al otro lado, yo creo que hay una narración que también es esta de tratar los ciudadanos como fundamentalmente imbéciles, ¿ok? En las cuales le tenemos que decir, digamos, tenemos que escuchar el epidemiólogo que nos dice la cosa que hacer. Y yo no es que tenga nada en contra de los epidemiólogos, es normal que estén liderando en este momento. ¿Qué me preocupa a mí, por ejemplo? Me preocupa que este estilo de comunicación, ¿ok?, va a llevar básicamente al choque de trenes. O sea, lo mismo que estamos viendo ahora con estas dos narraciones que
que observamos hasta en Colombia, ¿no? O sea, digamos, ciertas posturas políticas que defienden básicamente la misma estrategia de comunicación de Trump-Bolsonaro, si queremos llamarlo de alguna manera, y al otro lado, estos tipos de argumento que yo creo también tienen una forma de comunicación que es muy equivocada y va a backfire, ¿ok? Pero lo que me preocupa es que esto es un choque de trenes que va a generar el mismo problema de realismo ingenuo, el mismo problema de imperativo de la argumentación que no me gustaba sobre Brexit, me gusta aún menos en COVID. O sea, hay un tema de comunicación que yo quisiera. Y el tema de comunicación es también reconocer, digamos, que hay un conflicto entre posturas diferentes. Y eso creo que es un primer punto. Ahora, desde el punto de vista institucional, yo creo que el modelo que estamos viendo en este momento, ¿ok? O sea, de organización es el modelo de la task force, ¿ok? Y está bien, o sea, no repito, o sea, obviamente hay que crear los organismos dentro del cual se produzca esto, pero yo creo que hay algo defectuoso en eso, ¿ok? Y deberíamos buscar la manera de reconocer más los cuerpos intermedios en la sociedad y ver cómo, digamos, finalmente estamos en una fase donde seguramente el Ejecutivo tomará sus decisiones, tiene más poder porque pues es una emergencia y todo eso, pero donde pueda poner en conflicto estas representaciones de intereses diferentes, porque de ahí también yo creo que van a llegar información relevante. Y digo una última cosa, que lo siento, me van a odiar todos, pero yo creo en este momento que también nosotros somos culpables de haber contribuido a una narración que es en parte equivocada. Y es, claro, a todo el mundo nos molesta, porque nos ha molestado en las otras 60 ocasiones, empezando por las crisis financieras, de esta historia de que en Colombia hay 48 millones de economistas y todos no tienen que venir a explicar nuestro trabajo, ¿ok? Yo también estoy de acuerdo. Pero por esto hemos hecho de que nadie puede decir nada sobre cualquier cosa que un epidemiólogo esté diciendo en este momento. Y piénsenlo, hay cosas muy sencillas en cómo se están construyendo esos modelos sobre el cual estamos tomando las decisiones, ¿ok? Que en otro ámbito están viendo debates que nosotros tuvimos en los años 70, y es qué tanto a las políticas, digamos, hay una respuesta endógena de las personas, qué tanto, digamos, tiene sentido, digamos, no razonar en términos de costo-beneficio de una medición, ¿ok? Qué tanto, digamos, qué tanto, por ejemplo, es importante la estructura micro que está detrás de esos modelos agregados que estamos estimando. Esto no es para ir a enseñarle el trabajo, ni mucho menos. Y repito, estoy de acuerdo que lideren, pero yo creo que en esta narración, perdón, de los expertos, es una narración que termina alimentando uno de los dos trenes que va a chocar en contra de la otra. Y yo no veo cómo podemos avanzar si sencillamente lo que hacemos es defender una narración que sabemos ser radical de todo modo en contra de otra narración que pues, puede ser tonta y lo que sea, ¿ok? Pero que obviamente tiene elementos que sabemos de la investigación no son o coincide en parte, digamos, con algunos elementos que no necesariamente son votados per área. Pero, digamos, esos son los 3 puntos. Me doy cuenta de que de pronto no es una respuesta satisfactoria a tu pregunta, pero eso es parte de lo que estoy también reflexión de ahora, honestamente. Si me puedo atravesar, perdón, yo sé que ya se va a acabar el tiempo y me atravesé, pues que no vi ninguna mano levantada, entonces me atravesé. No, claramente estoy de acuerdo. Y eso me hizo acordar de otro pedazo de mi pregunta que era relacionado con la de Manuela, que tiene que ver con el costo político de las decisiones.
el costo político de las decisiones que nosotros creo que desde la academia creemos que no tenemos y lo estamos pagando de manera altísima precisamente por cuestiones de credibilidad. Pero al mismo tiempo la pregunta específica es, cuando pensamos en ese costo político de las decisiones, ¿cómo, otra vez la pregunta que hacía Manuela, cómo distinguimos entre intereses y valores? Pues, mira, aquí aprovecho y te digo, yo creo que esto es, en cómo yo he roto desde el punto de vista lógico el problema, yo creo que este punto es donde en el libro le falta por lo menos un capítulo y es intentar expandir mucho más este análisis institucional, incorporando mucho más los incentivos de los actores a lo largo de todas las cadenas y ver esto, porque lo mismo que pasa en distorsionar la producción de conocimiento, pasa obviamente en cómo funciona toda la política, ¿no? Que es un poco el punto inicial. Entonces, yo creo que ahí es donde se necesita más reflexión desde nuestra parte también. Pero hay un punto, y vuelvo al anterior, y yo creo que eso para mí es también nuevamente un tema de comunicación y un poco romper esta lógica que veo completamente no fecunda de razonar en términos de la ciencia de la antiélite o la democratización de la ciencia y la otra cosa, el partido de la ciencia al otro lado, los expertos. O sea, yo creo que por ahí no vamos por ningún lado, ¿ok? Y es desconocer cómo funciona y creo que una política también que sea capaz de ser un poquito más humilde y vuelva a regímenes más contractualistas en el sentido positivo, digamos, Myrdal, etcétera, sería más en este momento, digamos, algo que nos ayudaría, pero puedo ser muy ingenuo en esto, tal vez. O sea, en no reconocer que obviamente pues, los políticos también están en su propio mercado de votos y todo este tipo de cosas. Pero estoy de acuerdo, eso es una limitación al momento del análisis que nosotros hacemos. Bueno, muy bien. Yo creo que con eso podemos concluir el seminario. Hay un par de personas que querían hacer más preguntas, pero ya nos pasamos casi media hora del tiempo. Francesco, nuevamente muchísimas gracias por la presentación. De verdad, muy, muy, muy interesante. Gracias a todos por la participación, por la discusión que también estuvo muy, muy interesante. Entonces, si quieren seguir después la discusión con Francesco, lo pueden bombardear con emails, con una cantidad de cosas. Por favor. Él es solamente el director del CID, entonces casi no tiene trabajo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de verdad nuevamente a todos. Gracias, Francesco. No, gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Y por las preguntas también en los comentarios, todo súper útil. Perfecto. Y estén pendientes, ya pronto les mandaremos un nuevo Call for Proposals para nuestra próxima serie de seminarios. De pronto todavía tenemos uno este semestre, vamos a ver, pero todavía no está confirmado. Entonces ya les llegarán más correos para que sigamos con los seminarios HIPTE. Muchas gracias a todos entonces. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Gracias, Francesco. Chao, chao.